Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a otro episodio de Sobreviviendo a mis hijos, podcast. Hoy tenemos un tema que acaba de surgir hace 2 segundos, Y medio. literalmente. Cambiamos de tema abruptamente y este tema va un poco con cómo la marca personal de los médicos o de los especialistas o los científicos, sí, en especial médicos, se puede construir por medio del mundo digital. Porque tienen mucho conocimiento, pero no necesariamente tienen las herramientas para poder comunicarse con los demás. Cómo aterrizar esos mensajes, cómo llegar a la comunidad, cómo poder educar un poquito mejor desde estas herramientas digitales que existen y que obviamente no tienen por qué ustedes Manejarlas, saberlas, correcto. Así que bueno, y respetando la ética médica. Y respetando la ética médica, es correcto. Sí, sin volverse loquito. Correcto. Esto es Sobreviviendo a mis hijos podcast. Probablemente este tema le dé curiosidad simplemente. No, esto va a estar interesante. Va a estar interesante. Sí, ok. Yo confío en ti. Síganos en nuestras redes sociales, Sobreviviendo a mis hijos podcast. Denle a la campanita de nuestro canal de YouTube. Suscríbanse para poder tener la información de cuando estemos estrenando episodio nuevo. Y esto comienza... bueno, yo soy Nela, una mamá preguntona. Él es Quique Ruiz Díaz, pediatra neonatólogo, y esto comienza así. Este programa es presentado por NAN Supreme Pro 3. Sorpréndete de tu pequeño siempre. The Little Gym. Serious Fun. Biodefense Plus, tu escudo contra virus y bacterias. Improvisemos, Quique. Ok, este tema vino a la luz porque... Hay mucha gente que piensa que tú no eres pediatra y hay mucha gente que piensa que yo soy pediatra. ¿Qué soy yo, que vaquero? Bueno, ¿ves? Porque las redes sociales pueden confundir a la gente. Adelante, ¿de qué vamos a hablar hoy? Entonces, este tema vino porque mañana tengo que presentar una charla en el Congreso de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Panamá y me pidieron que hablara sobre cómo la marca personal del doctor puede influir en su consulta, en sus pacientes, cosas así, pues. Okay. Lo primero que pensé cuando me dijeron esto es que ¿están seguros que me quieren invitar a mí para esto? Pero bueno, ellos... Tú tienes poca fe en lo que tú has construido. Ellos les parecía muy interesante el tema del podcast y cómo el podcast ha ido fluyendo y cómo puede ser una herramienta para poder alcanzar más pacientes. ¿Ok? Entonces... ¿Alcanzar más pacientes? Eso, ahí fue donde empezó la cosa y que no sé si la herramienta sea para alcanzar más pacientes. Correcto. Porque cuando hacemos estas cosas en las redes, esto no aumenta mi capacidad para poder ver más pacientes. Porque los días son los días, las semanas son las semanas, las horas laborales son ciertas horas al día, claro, ciertos días a la semana, ciertos días al mes. That's it. Si la agenda está llena, porque gracias a Dios estaba llena antes de empezar el podcast. Esto fue como un extra que hicimos por sentir en búsqueda de algo que tenga un propósito en la vida. Sí. Algo que tuviera como que dejar algo plasmado. Entonces, un legado, algo así. Esto realmente no lo hice para aumentar mi clientela. Porque mi agenda estaba llena. Entonces, de nada funcionaba hacer esto para intentar buscar más clientes. Y ahí es donde entra la ética de yo no voy a matear esta consulta en 20 minutos para poder ver a más gente. Correcto. No. Mi consulta dura media hora cada paciente. A veces me demora un poquito más, un poquito menos. Y esa es la matemática que nos da como para poder ver un número adecuado de pacientes, tener las cuentas adecuadas en casa, en el consultorio y tener una salud mental adecuada. O sea que a veces cuando me dicen que puedo llevarlo antes, sí, si es una cosa muy especial, sí. A veces yo puedo hacer espacios por gente como que necesita un favor, pero no puedo siempre dar más y más y más y más porque entonces no llego a mi casa. Claro. O no atiendes a cada persona debidamente. ¿Cómo le hacer, pues? Entonces, eso es un tema importante. A las personas que están comenzando en su carrera como médicos o lo que sea, si tienes unas redes sociales, es como las páginas amarillas. Si no tienes redes sociales, no existes, pues. Entonces ya estas son las nuevas páginas amarillas. El consultorio no tiene, estamos trabajando en eso de hace un par de años. Entonces, para que los otros miembros del consultorio aparezcan en las páginas amarillas y el consultorio aparezca como una institución.
en las páginas amarillas para que sepan todo lo que tenemos para ofrecer ahí. Pero bueno, eso es otro cuento. Okay. Entonces, esto nunca lo hice pensando en que voy a generar más, voy a facturar más. Y si lo piensas, si lo vas a iniciar pensando que ese va a ser el fruto que vas a tener, te vas a equivocar y te vas a frustrar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a menos que tú vendas seminarios, o como nosotros que, bueno, Nela, vamos a hacer una masterclass, claro, de, no sé, manejo de los berrinches, y se quede guardada en una plataforma. Ojo, esto lo sé porque fuimos a una charla, fuimos a una clase de Nela y yo, aunque no me crean, fui a una clase de esto. Fui a Nela para que apuntara todo. Sí, yo apunté y él nada más escuchó. Ajá. A menos que hagamos un masterclass, donde el masterclass tú lo puedas pagar y verlo cuando tú quieras, sin tener que ser nosotros nada con eso, esto no genera ni un centavo. Correcto. Esto se paga solo gracias a los patrocinadores, pero no es que damos de qué. Y gracias a nuestros patrocinadores. Muchas gracias. Debo agradecer. Sí, porque sin ustedes esto no existiría. No, y que además confían en nosotros, Claro. o sea, porque no todas las marcas tienen por qué confiar en lo que tú y yo decimos. Sí, correcto. Pero, ok, hablando del tema de... Entonces, bueno, regresando. El impacto. El impacto. ¿Cómo impactas? Impactas, tú puedes, yo lo vi como que puedes impactar de 3 formas. Puedes impactar vendiéndote para atraer clientela, si estás comenzando y quieres traer más y más clientela a tu clínica privada. Puedes venderte como una fuente de información, de educación, de medicina basada en evidencia, de conocimientos científicos, de ética médica, que es lo que hemos intentado hacer en esta plataforma. Correcto. O puedes venderte para quejarte de todo. Porque hay gente que lo debe usar como una plataforma para quejarse, pues. Es que bueno, es dependiendo de lo que te salga más natural. Si de repente eres una persona que está súper frustrada y que quieres quejarte de todo en la vida, es válido también. Habrá gente que consuma ese contenido. Correcto. El punto es donde los influencers, ¿cómo se llama esta? Health coach, el health nutri coach, no sé qué cosa, empiezan como que quiero generar más contenido, ya sea para generar una clientela o simplemente para sentirme que me están viendo y me están como que valorando y validando lo que hago. Entonces empiezo a hacer de más. Y empiezo a rayar con la ética médica. Sí. Porque empiezo a decir cosas que no son realmente verdad. Correcto. Empiezo a decir mis experiencias, empiezo a decir mis opiniones y venderte mi opinión como si fuera la verdad. Entonces, eso es un tema muy delicado. Ojo, hay mucha gente que valora la experiencia. La experiencia personal de ese influencer. Yo pienso que hay influenciadores de masas de diferentes índoles, es decir, aquellos que están basados en ciencia y que estudian lo que dicen lo que saben y estudian el contenido que van a comunicar. Pero también hay gente que simplemente está basado en su experiencia y que ya queda de elección... Tu experiencia es finita. ¿Cuántos hijos tú tienes? Claro, pero ya queda de elección de cada quien si quiere escuchar y seguir a esa persona. Correcto. O sea, es como cualquier producto. Tú tienes la oferta, tienes un carro de A1, A+1 y tienes un carro de CD. Claro. O sea, si tú tienes el presupuesto y a ti te gusta el carro A1, tú perfectamente lo puedes comprar. Pero si a ti te gusta el CD, también está bien. O sea, cada quien como que va a consumir lo que quiere. Y entonces viene el siguiente punto. La información que tenemos los médicos, muchas veces la tenemos solamente para nosotros. Correcto. Y yo me leo el artículo, y yo me leo la entrevista. Y para nosotros los mortales es muy complicado entenderlo. La revista médica, y voy al congreso, y esa información queda guardada en mi cabeza. Entonces aquí viene la parte donde puede ser un poquito difícil ser médico y atender pacientes. Nadie te enseña cómo atender un paciente. Nadie te enseña cómo ser empático, cómo escuchar, cómo poner atención y cómo explicar al paciente de que a pesar de que tú tienes la verdad, porque el artículo dice, la recomendación basada en evidencia médica dice que el 95% de los niños no van a tener alergia alimentaria. ¿Cómo yo le explico eso al paciente sin sonar tajante y sin sonar grosero? Cuando la mamá le mata la idea de pensar de que su hijo se va a comer un pedazo de cerdo y le va a alergia, que no tiene ni pie ni cabeza. Pero una pregunta, ¿tú crees que la gente valora más la manera en que le dices las cosas cuando lo quieres escuchar o tu conocimiento? Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Yo tengo que intentar expresar esa idea mía de una forma que sea
fácil para ella entenderla, Ujú. de que sea amigable y que no sea tajante diciendo como que yo No, soy el porque una médico y cosa es que tengo la sea, razón. ya va, pero una cosa es que sea fácil y otra cosa es que sea empática o que sea nice. Correcto. Yo no debo O decirle sea, de es que, como Doctor House. claro, Doctor House era un crack. O ajá, sea, esto es un personaje que además yo estoy segura que debe existir claro, nadie lo soporta. repetidas veces en el mundo de la medicina. Doctor House era un tipo que tenía cero skills de habilidades blandas, pues. Correcto. ¿Ok? Pero era un genio. Y Claro, si tú querías salir de una duda, que me imagino que habrán casos, este tipo tenía todos los libritos en su cabeza. correcto. ¿Ok? Probablemente no era el más amigable, pero te pregunto yo, de verdad cuando tú estás en una situación como padre, por ejemplo, en donde tú necesitas una respuesta para tu hijo, de un diagnóstico o algo, a mí no me importa si el señor es simpático o no es En simpático. una cosa de peligro, una cosa como que de estrés, realmente creo Ujú. que a los papás no les interesa si el man le habló bien. Mentira, sí les interesa, sí les afecta a buco. Pero como que, bueno, pues este man sabe y ya, pues me lo Entonces siempre aguanto. caemos en el mismo punto. Tienes que saber cómo decir las cosas. Sí, O es sea, una no parte de que solamente eso. eres que haya sido el Pero, cráneo y el geek de tu sí, salón. tienes que saber decir las cosas. Ok, Eso me explicó una vez el doctor Ricardo Gilby cuando era interno en el Seguro Social de intensivo pediátrico. ok. Que parte de ser buen médico es poder explicar las cosas con propiedad y que la gente te Ujú. entendiera. Y que Si la tú gente logras lo hacer entienda. eso, vas a ser un Ok, buen médico. ok. Entonces, ibas a O sea, crear... que el médico educa 100%. Sí, el médico educa, ese es el Mm, issue. Entonces ujú, tienes que ver cómo haces tú para poder educar, o sea que estudies, ya sea que te enseñen cómo hablar a la persona si no tienes Ujú. habilidades sociales, ujú. para que la persona confíe en lo que estás haciendo. Porque al final tú le estás vendiendo un tratamiento que lo va a salvar o lo va a mejorar, pero tienes que vendérselo como que, man, esto te va a mejorar. No es de que lo hace porque yo digo, Claro. porque lo hace porque yo digo, yo no te puedo obligar a hacer nada, yo no te puedo obligar a tomarte Supuestamente. la presión, a tomarte Claro. la pastilla de la presión. Pero te Ujú. puedo decir, mira, Nela, tienes la presión alta, esto puede tener repercusiones más adelante, vamos a hacer esto, vamos a hacer Piensa en esto, tus piensa en hijos y tus hijos, entonces piensa en empiezas que tu entonces, discurso empieza a ser chuzo, más ya, pues, empático, ajá, claro. ajá. Ujú. Así que estás hipertensa o te tomas la presión, te vas a morir, te tomas la pastilla, te vas a morir. Ah, porque no toma nada, pues toman grosero para que Claro. eso no funciona. No me tocó el corazoncito. Probablemente no tome la decisión Y no es, distinta. no es tocar el corazoncito, sino a veces es que no te entendió. Ok. Le dijiste de que tienes la presión arterial por encima del percentil 95. Que es eso. Exacto. Ajá. Tus hijos Ujú. tienen un índice de masa corporal por arriba de la... De 40. Ajá, no, Ajá. por arriba del 3 de desviación estándar. Ajá. ¿Y Claro. entonces qué significa eso? Tradúcemelo. Tradúceme. Ujú. Entonces te quedas que sí me dijo que estaba por encima del percentil y no sé qué significa eso. O me dijo que estaba por encima de la más 3, no sé qué significa eso. No Ok. me lo explicó. Entonces, el momento... Y tú se lo explicas es que... Ajá. Eso me hace recordar que tú tienes un hashtag que usan muchos de tus pacientes que es niño sano. Ajá. O sea, todo el resumen, Ah, es cuando que un tú... niño sano. Sí, cuando uno va a a la consulta contigo, es como que está sobre el percentil tanto, no sé qué, y para su edad aquí está la curva y tú nos enseñas a nosotros los Ajá. papás la curva, no sé qué. Producción 1 muchas veces se queda como que, ¿qué percentil qué? Ajá. ¿Y en qué consiste esta vaina? Yo porque me pongo a estudiar, a leer y para poder entenderte cuando tú hablas. Hay gente que le da pena preguntar, dice producción 2, es cierto. Yo aprendí de mi papá que cuando Sí. él explicaba eso, yo trabajé un tiempo sentado a mi papá así. Al ladito. A mi papá ujú, como si yo no supiera nada. Yo me dice que yo no ujú. sabía nada. Ahí calladito así. Y me di cuenta que mi papá explicaba. Su hijo, en ese tiempo usábamos percentiles en el consultorio. Y decía que su hijo está en el percentil 75. Significa que es 25% más alto que el resto de la población. Entonces dije, Por eso mi papá Ok. es tan bueno porque le gusta explicar a la gente para que la gente lo entienda. Sí, Pues. Es una total. calidad que tiene él que solamente la tiene él y la gente se siente muy segura con él porque él es muy bueno en Sí, eso. Entonces sí. algo que he intentado como que aprender de él y me di cuenta que eso funcionaba y la gente se sentía segura con lo que le decías. Y es que hay gente que es buena explicando y hay gente que sencillamente no. O sea, ¿tú crees que tienes que tener una parte didáctica importante para ser médico? Sí, tienes parte de nuestra formación como ser médicos es eventualmente ser docentes. Claro. Porque cuando vas avanzando en tu carrera, te vas a ser responsable de internos, luego de residentes, luego cuando eres especialista vas a tener más y más gente, hasta que si eres funcionario institucional vas a tener estudiantes, vas a tener toda una jerarquía docente ahí, pues. O sea, que tienes una función docente. Lo que pasa es que yo siento que en toda carrera ser un buen docente es importante. ¿Por Claro, qué? full. Porque la Aquí nadie me gente... explicó todavía cómo se ponen las cámaras. Claro, exacto. No todo el mundo sabe lo que tú haces y para poder comprender bien cuál es la importancia de cada cosa, tienes que entenderlo. Claro. Aunque sea por encima. Yo tenía un profesor que decía, los comunicadores debemos tener un mar de conocimiento con un dedo de profundidad. O sea, tienes que saber de todo un poco. Claro. Pero eso aplica para casi todas las carreras. Es decir,
tú tienes que conocer cuál es la importancia para entender, para que no te conguen, para que no te engañen, para que no te... Y también para poder entender un poco. Y cuando eres papá, necesitas sobre todo tener esta información. Y es lo que siempre decimos aquí. O sea, probablemente si tú te pones aquí a hablar científicamente... Si hago el podcast aquí con mi, No, ya, con mi ajá. hermano, esto no funciona para nada. Esto está comprobado, sí, full. Adrián, te queremos. No, sí, porque Adrián tiene su fanaticada. O bueno, pues hablamos aquí lo hago yo solo. Hablar de ciencia. Exacto, hablar de ciencia. Nadie lo va a ver. Pero claro, porque Y lo tienes tampoco que voy a aterrizar a la alcanzar vida mi real. meta, que era Ujú. educar a la población en general. Exactamente. Entonces, ahí yo creo que hay que marcar una diferencia importante. Hoy en día, otras generaciones, quizás todavía la tuya no te estoy diciendo viejo, pero todavía la tuya es un poquito más consciente con respecto a eso. Pero hay generaciones más nuevas que piensan que tienen que ser influencers. Eso, uy, qué bueno. Y que solamente redes. Ajá. Y que Esa tengo gente que está ser, empezando y si que... yo tengo 30,000 seguidores, voy a ser un médico Correcto. exitoso. No, realmente no va a No. funcionar así, pues. No, Porque esos 30.000 seguidores no los puedes ver en tu consulta. es correcto. Pero sí vale que los tengas, pero también vale el contenido que les des, que tenga valor y que sea real. Correcto. O sea, yo, sorry, pero amo a Mau, al Ajá. Dr. Mau. Todos lo amamos. Lo amamos, todos lo amamos. ¿Por qué? Porque es muy didáctico cuando explica las cosas y aterriza las cosas al día a día. Correcto. Son clips muy cortos. A veces es riesgoso, y tú y yo lo hemos hablado. ¿Por qué tenemos un podcast? Bueno, porque básicamente un reel de 30 segundos o de un minuto probablemente no acapare o no pueda Todo lo cubrir que queremos todas hablar. las preguntas que queremos resolver de un tema que es basado en ciencia. Pero con Dr. Mau también pasa que también tiene información muy valiosa que te la puede dar muy aterrizada, muy concreta. Pero también está basado en ciencia. Correcto. Entonces, es saber utilizar el medio que estás usando, que hoy en día es 100% digital, antes era radio, televisión o lo que fuese, pero hoy en día es un medio digital, que es como dices tú, estoy en las páginas amarillas, existo. No, y no deberías no existir. Claro. Si estás empezando y quieres como que estar presente, no deberías no existir. O sea, tienes que estar presente. Uh-huh. Pero si estás empezando ya, o sea, empezando al final de tu escalafón, ya vas a hacer todo lo que tienes que subir. O sea, tienes que primero hacer una carrera como médico. Eso. Entonces, y luego decir, ok, este va a ser un medio de comunicación de mi carrera. Parte de lo que, cuando se me atreví a hacer este día del podcast y te busqué para esta cosa, fue que porque Jordan Peterson decía como que ya yo hice lo que tenía que hacer como psicólogo clínico, y ahora que tengo mi consultorio y esto andando y esto está funcionando bien, ahora puedo hacer este salto al vacío a ver si funciona o no. Ok, pero con un propósito, claro, que es educar a la gente. Entonces, una vez que yo tenía mi consulta ya que se ha formado y todo iba bien y iba creciendo el consultorio, entonces ahora como que ahora sí puedo atreverme a hacer este salto al vacío, porque si esto no funcionaba, esto comenzó al comienzo de nuestro bolsillo. Correcto. Si no funcionaba, no era una pérdida, pero podíamos seguir costeándolo, pues. Porque ya había una estructura basada pero hecha. Tú piensas y que esto es lo que me permitió decir que, ¿sabes quién era? Yo no quiero hablar de eso. Ese señor que vino aquí a tocar la puerta, a eso no. No. Y poder seguir siendo quién éramos nosotros en este episodio. Es pues. correcto. Si no hubiera sido el caso... Eso te da la libertad de poder decidir. Si no hubiera sido el caso, entonces hubiera sido como que, chuzo, yo no quiero hablar de eso, pero... Pero bueno, dependemos de esto económicamente para poder... Claro, exacto. Correcto. Ok, entonces tú piensas que siempre hay que hacer como que una carrera sin que esto dependa... O sea, no construir tu marca personal como médico a en lo que estás costillas de creciendo, esto. tienes que terminar de formarte. Tienes que terminar de formarte. Y una que vez que te formas, ya ahora sí puedo hacer lo que quiero hacer, pues. Es porque, como... ojo, hay gente que empieza al revés, porque como te digo, estas nuevas generaciones piensan primero que tengo que ser influencer y después... Sí. Porque además es muy tentativo, ¿no? Es muy tentador el decir, es que tengo 1 millón de seguidores y que bueno, voy a tener la consulta full. No necesariamente. No está full necesariamente. Es como en la literatura médica, antes de buscar algo muy específico sobre el nuevo manejo de la neumonía, tienes que primero saber cómo funciona el pulmón. Claro. Si tú no sabes cómo funciona el pulmón, no vas a poder entender el último artículo de cómo manejar la neumonía. Claro. Básicamente, este mundo es como que tienes que tener tu cosa formada para luego atreverte, ¿sabes qué? Voy a hacer esta social media, esta red social, ya sea cuenta de Instagram, este podcast, este reel de TikTok para educar, pues. Pero no lo puedes hacer si estás apenas formándote. Puedes hacerlo, pero que sepas que eso no, como que si lo haces, no lo haces eso.
Tú sabes que yo siempre me he jactado de decir que tenemos una comunidad muy fiel. Em, ¿Te ha pasado a ti? Bueno, la gente piensa que Quique es un poco más reservado, por no decir antipático. Él va más serio cuando va en la calle, pero a mí la gente se me acerca mucho porque sienten que ya nos conocen. Y a mí eso lo que me ayuda es a entender que la gente está ávida de información, no sé si más extensa, pero sí como que basada en ciencia, que tenga un espacio un poquito más amplio que un reel o que no es que habla de mentiras, pero que de verdad no da tiempo de desarrollar una idea. Entonces, a mí me pasa mucho como mamá que, que estos espacios me han servido no para ser una momfluencer que dice que esto es lo que tienes que tener y esto Claro, tiene que ser así y sembrar esa idea en las mamás, sino que yo soy una mamá con un montón de preguntas como cualquier otra mamá que viene aquí y tengo la dicha de poder sentarme a hablar con mi pediatra todas las semanas. O sea, esa es básicamente la idea de este podcast. Y de tu lado, me imagino, me corregirás, pero es una manera de, obviamente, tener una plataforma en donde poder expresarte un poquito más para con, educar, para poder educar. correcto. Y que no sea una cosa limitada de 30 segundos, un minuto y medio, en donde pueden más bien quedar más dudas de lo que vas a aclarar. Correcto. O más incertidumbre. O más, ajá, y más miedo, estrés. más miedo, más estrés. Ajá. No, aquí es el plan de que usted, lo que decimos aquí, usted cierre que, ok, cool, esto me lo explicaron esa escena bien, ya puedo dormir más tranquilo, pues. Y ojo, hemos repetido muchas veces muchas cosas, tenemos mantras, ya tenemos como frases, pero es porque tú siempre me lo dices, es necesario que seamos repetitivos porque es un mensaje que queremos que vaya a calar. Correcto. Entonces hay que ser constantes también con ese mensaje. A mí me pasa mucho que, como te dije antes, la gente a veces piensa que yo soy pediatra, pero lo que sí siento que estamos dejando es un legado para que la gente no se haga falsas expectativas de una realidad, porque cuando eres padre o madre primerizo, Uy, sí. no tienes, o sea, Idea. vas en cero, man. Nada O más, sea, tienes lo que te han contado tus amigas, tienes lo que viste en redes y a sociales. veces ni Claro, siquiera, o sea, a veces ni siquiera tienes unos sobrinos cerca, a veces ni siquiera tienes sí, es un sobrino cerca, una amiga que haya tenido, de repente estás fuera de la edad en la que tus amigas tuvieron sus hijos, por Claro. antes o por después. Y cuando eres papá primerizo, puede que jamás en tu vida hayas cargado un bebé. Correcto. Entonces, Y por eso hicimos un episodio sobreviviendo tu recién nacido. sobreviviendo tu recién nacido, que hemos hecho ya varios de esos, pero es ahí donde yo digo, ok, qué delicado es que tú sigas a una persona y que siembre en tu cabeza ideas que cuando te enfrentes a la realidad no va a ser así. Y de hecho por eso nace este podcast, porque nació por el anterior que yo tenía, que se llamaba De Fruta Madre, porque cuando me vi con 2 bebés en mi casa, de no haber cargado prácticamente sino a mi sobrino una temporada, yo dije, man, esto no es lo que a mí me habían contado. Y me dio tanto miedo o frustración o una mezcla entre las dos, porque dije, espérate, pero es que yo pensaba que mi fuente de información podía ser esto, porque ya uno es un ente digital. Es mentira que esto es como un mundo aparte. Claro. Este es nuestro mundo. Y consumimos todo lo que haya en el mundo digital, como si fuera real y como si fuese presente. Entonces, yo veía todas estas momfluencers y yo decía, es que esto es lo que es. O sea, esto tiene que ser la verdad absoluta. La mamá que se parece que a las 5, a las 5:15 está bañada, ya Claro, a las rezó. 5:15 está bañada, a las 5:20 leyó, después rezó, preparó su propio pan, hizo el desayuno de 4 niños, los vistió, todos disque beige, y los mandó para la escuela. No, señor, eso no es así, eso es mentira. Entonces, cuando tú, o por ejemplo, cuando llegan a ti y dicen que, doctor, este es mi plan de parto, yo quiero que esto sea así. Qué bueno que te dé un plan, pero si vos Mi otro vida, plan. me encanta que tengas un plan, pero la verdad es que la maternidad y la paternidad se trata de todo full improvisación. Sí. Porque además lo que le funciona a otros no es lo que te funciona a ti. Sí. Puede que coincidas y qué bueno, qué y milagro. Y te lo venden y que tienes que tener tu plan de parto. Tú no sabes qué va a pasar. No sabes Tú no qué sabes va cómo a van las pasar. contracciones. Tú no sabes qué sigue chequeate. Tú no sabes cuándo te Y va a tienes que doler. estar centrado en que tienes que tomar decisiones sabias. Sí. O sea, sí, no querías que el niño naciera con el cordón en el cuello. Sí, pero bueno, eso fue lo que te tocó.
¿cuál es el objetivo de esto? Que el niño esté bien y que tú estés bien. Correcto. Entonces, a veces perdemos esos objetivos porque las redes sociales nos muestran una realidad totalmente absurda. Señores, yo no digo que se pongan a buscar y qué, partos complicados en Instagram, Claro. porque, te vas a friquear y Sí, te vas no a vas a querer asustar parir. y No no vas a vas a querer- querer parir, Ajá. exacto. Pero para que el algoritmo te dé algo que sea un poquito más real, o sea, no puedes irte solamente A lo bonito. por estas beige mom, en donde todo es espectacular, bello, y mentira, o Y que sea, parí a las 7 de la mañana y a las 8:30 estaba peinada con blower y todo como si nada. estaba peinada con blower y me estoy comiendo mi primer sushi porque no había podido comer sushi en 9 meses. No, señor, o sea, probablemente lo que te provoca es una pinche hamburguesa y lo que tengas es un hambre voraz, o si no, no. O O sea, tienes no quieres ganas de dormir. vomitar. No quieres dormir O, vomitar y o estás nada más dolorida. quieres dormir, exacto, y no tienes ni para ver una cámara ni un No ni quieres recibir la una visita y quieres la foto. gente que se vaya. Y la verdad es que te esfuerzas como Pagaste padres. tú un adorno, un montón de cosas de adorno y estás ahí recién paré que, coño, quiero que esta gente se vaya ya, man. Dile que se vaya. Quiero que todo esto que Nicolina me puso aquí de comer, Ajá. no me quiero comer nada. No quiero quiero que todo comer el nada, mundo quiero que se todo el mundo se vaya. largue del cuarto ya estoy cansada. Claro, Sí. que estoy cansada y quiero amamantar a mi hijo sola sin que nadie me No moleste. quiero que nadie me mire. No quiero que nadie me Sí. respire cerca. Entonces, ni el bebé. Ajá. Entonces, a veces nos hacemos estos escenarios que son totalmente absurdos, pero porque las redes nos los indican. Y también eso es bueno bajar las expectativas. Claro. Porque es una buena manera de disfrutar el momento. Después uno se va a arrepentir. Y también cuando llegan a ti, no llegar con un escenario que no es real. Correcto. Es que yo vi que las redes Porque además sociales... es hasta peligroso. Hoy sí. O sea, hablemos, yo sé que a ti no te gusta hablar de eso, pero hablemos de estos partos humanizados. Hemos distorsionado mucho lo que es la idea del parto humanizado por medio de las redes sociales. Sí. Yo quiero que mi parto sea así. Y quiero que mi parto... Espérense, señores. Es que la idea de parto humanizado, y aquí voy a hablar directo a cámara, esto lo averigüé hablando con varios ginecólogos o ginecobstetras. El parto humanizado nace por unas situaciones en donde realmente, a veces, no solamente aquí en Panamá, sino en otros países, en la medicina pública, se sometía a las pacientes a ciertas situaciones en que, bueno, no querían que fuese así o no respetaban sus decisiones o tal. Pero esto ha hecho que los médicos conscientes y que realmente velan por la vida del paciente y del bebé, o de la paciente y el bebé, se hayan visto en una situación en donde se ha distorsionado todo esto de un parto humanizado, en hacer un parto totalmente ensayado. Cuando tu ginecólogo te examinó y te dijo de que, mira, nena, son 2 niños, no creo si era una bolsa, eran 2 bolsas, como era la 2 película. bolsas y una de las Él bolsas te estaba explicó la perdiendo fisiología de líquido. lo que estaba pasando con respecto a tu embarazo, Ujú, que una bolsa se estaba quedando sin líquido, ujú. te explicó todo lo que podía pasar y te explicó que la mejor decisión era interrumpir el embarazo en ese momento para evitar secuelas más adelante. Entonces, él influyó, te vendió una idea en forma positiva y tú accediste que, ¿sabes qué? Yo confío en ti y vamos a hacer esto. Y ese es el... Básicamente me instruyó, porque también instruyó y eso te es lo que uno educó. agradece, exacto. Correcto. Y Correcto. este es como que el punto final de este episodio, que los médicos tenemos que aprender a darle información a nuestros pacientes de forma adecuada, que la entiendan. Porque no solamente decírselo. Yo le dije que el niño está por encima del percentil 95. ¿Lo entendió? No lo ¿Sabe la entendió. importancia de Ajá. eso? ¿Sabe la preocupación? Ya No. le dije que después de un cuadro viral puede haber leucopenia con 2000 blancos. Oh, wow. Ajá. Yo le dije que la leucopenia era normal. Claro. Claro, sí, pues eso no va a Sí, pasar. eso no, Ajá. no lo va a entender. así, Correcto. claro. Entonces, Pero si un influencer te dice con tus palabras algo que no necesariamente sea verdad, tú lo vas a entender. tú lo vas a entender. Entonces nos toca a nosotros como médicos en un mundo moderno, con muchas redes sociales, con mucho exposición a todo, intentar explicarle la forma más adecuada en un lenguaje coloquial para que todo el mundo pueda Sí, lo más entendernos didáctico y como posible. calmar las dudas de la persona. Si tú logras calmar la Sí. duda y la ansiedad de la persona, eres un buen médico. Sí, correcto. Así que bueno, yo pienso que esta es la gran lección de hoy. No para justificar por qué existe este podcast, pero sí para que tanto colegas tuyos como pacientes también busquen quién es esa voz de la cual se van a guiar. Ojo, todos los pediatras panameños que conozco que tienen redes sociales son como que muy buenas sus redes, informan desde la ciencia, sin pánico, sin mentiras, así que creo que todo el mundo ha hecho un buen trabajo, pues. Sí. Y lo bueno sería que la gente que viene creciendo, que se va a graduar, que va a empezar, vean esto como que, ok, cuando sea grande, voy a hacerlo así.
pero no piensen que tienen que hacerlo al comienzo porque al final no vas a tener tiempo para nada. Yo no tengo tiempo para esta vaina. Es correcto, exacto. Yo tengo tiempo para sentarme y grabamos un par de episodios cuando nos sentamos. Ni cuando tienes una niña, cuando tienes 10 años como médico. Correcto. Exacto. Entonces esto Sí. es complicado. No piensen que esto va a ser como que su día a día. Esto es algo extra que hacemos por el amor a lo que estamos haciendo. Sí, aquí son las 10 de la noche, 9 de la noche, no sé qué hora es, pero es de un día de semana en donde probablemente tú estés súper cansado. Correcto. Que no es una cosa como, la gente me da mucha risa porque dice que, ay, es generador de contenido y lo entrecomillan como diciendo que es cualquier cosa. No, señores, esto también es un trabajo y aquí también influye mucho el tiempo y la disposición que tenga Quique como médico y yo Y la obviamente. confianza de nuestros patrocinadores. Y la confianza de nuestros A patrocinadores. quienes queremos mucho. Ajá, a quienes queremos mucho. No, y que gracias porque además es una buena manera de poder llegar a más gente. Así es. Entonces, también gracias por tu disposición. Gracias a los que nos escuchan, que también es súper importante, la gente que nos está viendo y nos está escuchando. Y que confía también en tu palabra, ¿no? Y que son mamás preguntonas como yo. Está bien. Así que bueno, nada. Gracias, ya saben, para todos aquellos que están comenzando en este mundo de la medicina. Esto también es una plataforma más de comunicación y creo que no se tiene que desmeritar Así porque es digital. Así que bueno, gracias, Quique, por Gracias todos a tus ti, Nela. conocimientos. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales, Sobreviviendo a mis hijos podcast, denle a la campanita, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, por favor, para que les llegue el aviso de que tienen un episodio nuevo. Compartan con amor con aquellas personas que creen que los necesitan. Y nada, nos vemos en otro episodio de Sobreviviendo a mis hijos podcast. Este programa fue presentado por NAN Supreme Pro 3. Sorpréndete de tu pequeño siempre. The Little Gene. Serious Fun. Biodefense Plus. Tu escudo contra virus y bacterias. Una producción de Spotcast.